el pecado y que necesitamos del Salvador. Si no, Jesús sobra la muerte de Cristo. Entonces es una incomprensión del Evangelio, de que es nuestro liberador, que es nuestro rescate. Entonces, la idea de liberación, de rescate, de nueva creación, de expiación, de pecado, todo se vuelve inútil. Por eso la doctrina del pecado original, por así decirlo, el reverso del Evangelio, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, de que todos necesitan salvación y de que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Si yo digo, no hay pecado original, y fíjense, históricamente, el primer dogma que es rechazado de lo que va a ser, digamos, el racionalismo, antes de que se rechace, que eso hace más del siglo XVIII, la divinidad de Cristo, la divinidad de la Eucaristía, ya en el siglo XVII, los primeros, ¿qué es lo que rechazan? El pecado original. Porque al rechazar el pecado original ya no se necesita un salvador externo. Basta con enseñar y tratar de ser morales. El hombre se autosalva. Es porque no sabía. Se arregla con instrucción moral. Ese que es el ideal kantiano. No así que, fíjese, el primer dogma que rechaza el racionalismo para negar que se necesite un salvador es el del pecado original. Entonces, la importancia que tiene, ¿no? Es difícil Por otra parte, que hay consecuencias del pecado original. Algunos cuando dicen cómo se enseña a los niños es muy fácil, Después que se dio creación y la bondad, digo, el mundo les parece que todo está hecho por Dios, que todos los actos son buenos, no, y empiezan a decir, bueno, ¿de dónde sale todo ese mal? Del pecado del hombre. Así que hay una irrupción en la historia, así que es imprescindible. El número siguiente, 390, que con respecto al texto del Génesis 3, ¿no? que narra el pecado original. Como ya dije en otra parte, y lo vuelvo a repetir, son géneros literarios difíciles. No, difíciles no, hay que entender la clave. Este relato de Génesis 3 ni es una filmación, no es un video, porque tenían un teléfoncito, un celular en el bolsillo y estuvieron ahí a escondidas. No es un video, en ese sentido no es histórico, no es una filmación, pero sí es histórico que la humanidad es creada con la bondad de Dios e irrumpe históricamente el pecado por opción histórica del hombre. Eso es. Y lo segundo, yo digo, hay que pensar cómo escribían los antiguos en la pintura. Si yo tengo que pintar el pecado, no poner un relato, yo puedo decir una idea, pero si un relato, entonces es como un cuadro, una narración visible. El hombre es creado en armonía con Dios. Ese es el plan de Dios, y eso es lo que está dicho en el paraíso que vimos la vez pasada por el padre Renzo, y está contento con las plantas, con los animales, y Dios camina por la tarde y va a tomar mate con el hombre y conversan ahí, y hay una ruptura. Y si ustedes analizamos todo, es de una finura, de una hondura teológica y psicológica el relato, porque Dios al hombre que es libre le da el mandato, porque el hombre no está terminado y tiene que dejarse guiar. Además, la obediencia es el reconocimiento de que Dios es Dios y que para él reconocer su creador, su sabiduría, lo quiere como padre, es la relación filial ordenada. Y Dios, como buen padre, dice: por aquí no, y por aquí sí, vas a ir creciendo hasta que puedas plenamente recibir el don de inmortalidad y de mi vida. Y el pecado comienza con una mentira. Así que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. O sea que aumenta el peso del pecado. La mujer se entra, porque la mujer de verdad contesta bien y contesta mal. Porque contesta bien y dice: no es que de ninguno, solamente de uno, digo. Así que, sin embargo, contestó mal. ¿Por qué? Porque se puso a medir lo que decía el demonio, lo que decía Dios. Y ahí está la raíz del primer pecado. Y eso contestó bien. Porque puede a sopesar, ¿le obedezco a Dios o no? ¿Será verdadero Dios o no? Y ya ahí está
arrancándose de su relación. Así que, y después todavía va a venir la falsa. Fíjese la gravedad del pecado, que es acusar a Dios de mentiroso. No es que vayan a morir. De malo y de envidioso, es que van a ser como dioses. Dios no quiere eso. Ven como en todo pecado, esa es la psicología, yo en todo pecado, aunque no lo haga conscientemente y no lo diga, sobre todo, porque si lo digo no puedo pecar. Entonces yo acuso a Dios de que no es bueno, de que me manda lo horrible, o que me prohíbe lo bueno, y que yo sé lo que es bueno, Él no sabe o no quiere, y me tiene envidia. Yo no podría pecar, porque si yo creo que Dios es bueno, Él me dice el bien, lo obedezco. Que todo, por eso el pecado rompe todo y es una gran mentira. Bueno, y se entrega al padre de la mentira. Así que el relato de la caída, 390, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Y al comienzo está en el origen. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido en el comienzo de la historia por los primeros padres. Pero a su vez, voy a entrar un poquito en el tema siguiente, los minutos que nos quedan, luego vamos a seguir. El pecado en el relato nos se habla de un tentador, que está simbolizado en la serpiente. Serpiente, o sea, si a alguno le gusta la serpiente, pero que se arrastra, que es sabia, que es un símbolo ambivalente la serpiente, porque también es símbolo de sabiduría, pero eso está en los médicos, ¿no? Sí, es un ambivalente, y es ambivalente, es una sabiduría, pero para llevar al hombre a sacarlo de Dios, ¿no? Así que dice que se revela que hay un tentador, que no es Dios. Dios no tienta, ni es como otro Dios del mal, que por envidia hace caer en la muerte. 391. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. Los ángeles, que ya lo vimos, son espíritus puros, o sea, no tienen cuerpo. Por eso tampoco necesitan desarrollo e historia como necesitamos todos por el cuerpo. Nosotros necesitamos ir creciendo hasta llegar a la madurez, y también actos sucesivos. El ángel, como es espíritu puro, su opción por Dios la hace en un solo acto. Y entonces los demonios y el demonio son ángeles creados buenos, llamados al servicio de Dios, a la comunión con Dios, a la contemplación de Dios, pero que también debían elegir, debían quererlo eso, porque eso forma parte del plan de Dios de la dignidad de la criatura, que el cielo, la comunión con Él, no es una jaula de oro obligatoria. Pues los ángeles también se da la oportunidad de elegir si quieren libremente recibir esa comunión con Dios. No sabemos exactamente en qué consistió lo que tenían que elegir los ángeles. Hay quien dice, y tiene su sentido menos teológico, que era anticipadamente la adoración de la humanidad de Jesucristo, que es el centro de toda la creación. Tenían que reconocer como Señor a un ser inferior a ellos, en cuanto hombre, ¿no? Sí, tiene su sentido, no está revelado, porque tiene que ser toda la creación tiene referencia a Cristo, así que la prueba a ellos no iba a ser un mandamiento más o menos, sino tiene que ser justamente que el sentido de la existencia y de la gloria de Dios no fuera así, fuera a través de la criatura, que es la humanidad de Jesucristo. Pero así, bueno, el ángel caído, por su soberbia, no quiso entregarse a Dios. Por eso él dice: el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos por la opción de su libertad. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino, el plan de Dios. Por eso, como el ápice del plan de Dios es el Verbo encarnado y muerto, crucificado y resucitado, bueno, que ellos no podían tener por qué entender, sino que adorar según el plan del Padre. Encontramos un reflejo de esa rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses.
sea, no quisieron la humillación y la adoración y la obediencia, sino la autosuficiencia. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira, homicida desde el principio, también dice Jesús, ¿no? El carácter irrevocable de su elección y no un defecto de infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Ellos eligieron para siempre. Queremos ser así. Y Dios no juega con las criaturas. Los creó para que eligieran el bien, pero pueden elegir el mal. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Esto después lo vamos a ver en otro momento, pero es parte de la dignidad de la libertad creada. Dios hace todo para que la libertad creada acepte su don y entre la comunión con Él, pero no juega. Ya dije otra vez, como la reencarnación son modos de hacer que la libertad no signifique nada. Pues voy a empezar de vuelta. Así que la libertad en un momento sea irrevocable es la dignidad de la libertad creada. Y la del ángel ya está fijada. Los hombres tenemos esta vida para hacer. Después otros textos de testimonio sobre el demonio, homicida del principio, Juan 4:44, como tentó al mismo Jesús. Otra parte en Mateo 25 habla del infierno creado para los ángeles. La más grave en consecuencia de las obras del diablo ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Estos ángeles creados para ser colaboradores de Dios, de conducir a los hombres, una vez pecadores y con el odio de Dios, también tienen envidia del hombre. Por eso hay un misterio, en el misterio de iniquidad y del pecado entra también el influjo del demonio. No es una comparación, más allá que no siempre se puede, tampoco es para jugar con las representaciones del demonio, pues como es el tridente o los cuernitos, es un modo de banalizar. Sí, plásticamente los pintores buscan formas, y está bien que lo hagan, pero es un lenguaje simbólico. Pero hay el misterio de iniquidad y de lucha, entran también los demonios. Y bueno, termino con el 395, solo por cerrar, ¿no? Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. Satanás no es Dios. Más aún, Dios, así como el mismo mal y el mismo pecado que es pecado, y el mismo Satanás que es malo, lo va a incluir Dios de un modo en su plan de benevolente. Así que Jesucristo se deja tentar para vencer al demonio y lucha hasta en la cruz para vencer y liberarlo. Pero para la comprensión de la totalidad del mal, hay que incluir no solamente el pecado o el mal en abstracto, es decir, el mal como en el suelo, sino las libertades. El mal humano, que es el pecado, y desde el pecado de origen, pues lo vamos a seguir la vez que viene, y el pecado de los ángeles y se vuelven demonios, y también el influjo de los demonios. Así que hay un misterio de iniquidad, y la libertad humana es semejante a Dios, está llamada a unirse filialmente con Dios, pero también está herida por el pecado. Y necesitamos un Redentor, siempre para anunciar el Evangelio. Hay un Redentor, Jesucristo, que padeció la tentación, padeció el pecado en cuanto a sus efectos, no pecó, padeció el mal que hace el pecado, y padeció la condenación que merece el pecado, él siendo el justo, y lo agotó en sí mismo, y nos libera del poder del demonio, y nos da, estamos en puertas del Pentecostés, el Espíritu Santo, que es Espíritu Paráclito, que da consuelo, el perdón de los pecados, es la restauración interior del Espíritu Santo, y es además el que nos pone el recto juicio. La cruz de Cristo es la victoria. Él pasa al Padre, Él nos perdona, Él nos libera del sometimiento del príncipe de este mundo, Él nos hace libres. Por eso, mirándolo crucificado, reconocemos su divinidad y somos hechos libres. Que tengan buenas noches y que tengan un buen Pentecostés.